La línea de alta velocidad entre Madrid, Toledo y Extremadura sigue dando pasitos todavía muy pequeños a falta de los grandes anuncios. El último han sido novedades en uno de los puntos más delicados que quedan por definirse, el paso y parada por Talavera, un trazado que ya se descartó soterrar y donde tras la visita del secretario de Estado de Transportes esta semana ha tenido novedades que te cuento en este vídeo. José Antonio Santano visitó la ciudad de la cerámica y trajo novedades muy importantes sobre el proyecto a ejecutar en el futuro paso y parada de los trenes por esta ciudad, donde para empezar anunció que se triplicará el trayecto de la intervención urbana sobre el que se había previsto, lo que supondrá una mayor complejidad y dimensión en la integración ferroviaria, una visita que incluyó la estación de la ciudad, que también sufrirá importantes modificaciones y que incluyó la presencia del alcalde talaverano para abordar diversas cuestiones. Las más destacadas, la intervención a nivel urbanístico, que se extenderá a lo largo de 6 kilómetros, el triple de lo que se había previsto inicialmente, y la confirmación de que la futura estación de alta velocidad estará donde la actual, algo que ya se daba por hecho, pero que ahora deja fuera cualquier hipótesis. La ampliación del edificio de viajeros garantizará una mayor permeabilidad de las vías, ya que se podrán establecer más pasos, incluyendo uno bajo las vías y un nuevo parking para vehículos en los alrededores. Unas novedades que se han revelado tras los avances obtenidos en el estudio hidrológico que complica las obras por acometer en este tramo por la inundabilidad del trazado de las vías a su paso por esta ciudad, y donde además Santano añadió que se van a tener en cuenta las peticiones del ayuntamiento sin dar más detalles, ya que no hubo comparecencia ante los medios ni preguntas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Lo que ya era una confirmación hace un año, cuando se presentó el proyecto de integración ferroviaria en Talavera, es que no habrá soterramiento de vías, tal y como contamos en diferentes vídeos del canal, y se optará por una solución con pasos bajo vías y superiores, para conectar ambos márgenes del trazado. Aunque Santano aprovechó esta visita para asegurar que se va a encargar un estudio de alternativas en el que se podrán analizar, junto al Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo, las posibles soluciones para las zonas inundables recogidas en el estudio hidrológico, lo que podría llevar a que el trazado en viaducto tuviera que ser más amplio de lo anunciado en su día y construirse en buena parte del trazado que sustituirá al actual. En cuanto al devenir del proyecto, prácticamente un año después del gran anuncio y asegurar desde Transportes que se empezaría a ejecutar a mayor velocidad, apenas ha habido novedades. Si bien Santano aseguró que el proyecto avanza, ya que en paralelo a la obtención de la declaración de impacto ambiental, se está trabajando también en los pliegos del proyecto básico y del proyecto constructivo, con las soluciones que se reflejen en el estudio de alternativas, y textualmente comentó: le estamos planteando un proyecto concreto a la ciudad de integración del ferrocarril, con una nueva estación renovada, con la parada del tren de alta velocidad, con todas las posibilidades que eso va a darle a Talavera, añadiendo que esta ciudad va a jugar un papel muy relevante en la comunicación entre Madrid y Lisboa en el futuro eje de alta velocidad, y ese papel va a ser importante desde el punto de vista ferroviario y urbano. Sin embargo, faltan muchos pasos por dar. El principal, el trazado por Toledo, donde todavía no se ha revelado cuál será la solución escogida, lo que hace que todo el proyecto entre la frontera extremeña y la ciudad imperial siga dilatándose y cada vez sea más difícil apostar por el 2030, como se sigue sosteniendo desde Transportes, para su finalización. Ahora mismo, el calendario más plausible para lo que queda por ejecutarse es en 2027 la electrificación de la línea convencional entre Navalmoral de la Mata e Illescas. Ese mismo año es el más probable para terminar por completo, pruebas incluidas, el tramo ahora en construcción entre Plasencia y Navalmoral, del que informamos recientemente y cuyos últimos avances incluyen la electrificación de todo el recorrido, un tramo que cuando se termine supondrá la conclusión de todo el proyecto de alta velocidad en Extremadura. Lo siguiente en acabarse todo indica que será
parte del trazado por la provincia de Toledo, donde las diferentes fases de ejecución en sus diferentes tramos hacen cada vez más plausible la idea de que primero se terminará el tramo entre Navalmoral, Talavera y Torrijos, donde enlazaría con la línea convencional actual a la espera de la ejecución del tramo hasta Toledo, el más retrasado y complejo y donde ya pocos son los optimistas que creen que se ejecutará y terminará a la vez que el resto de la provincia. De ser así, el calendario sería 2030 con suerte para la alta velocidad entre Torrijos y Navalmoral y 2032 o 33 para el tramo Torrijos-Toledo, que sería cuando se daría por finalizado por completo un proyecto que lleva sobre la mesa décadas y ha tenido varios trazados y propuestas y donde a pesar de los avances teóricos o sobre el papel, sigue sin dar los pasos claros y contundentes para apostarse por un calendario claro, por lo que seguiremos muy pendientes a las novedades que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.